están? Mañana va a haber charla. Mañana va a haber una charla, la de cada semana. Uy, si me pongo mal parezco muerto fresco. Mañana va a haber videocharla a las 10 de la noche, como se hacía los miércoles habitualmente. Voy a estar aquí en la Ciudad de México martes, miércoles y jueves, pero quise hacer una charla breve, no va a ser de una hora, sobre el comandante Fidel Castro, porque he visto en estos días una serie de necedades en las redes sociales, muy lamentable, por un lado, obvio, producto de la televisión, de la distorsión de la información, y por otro lado, producto de la inmensa ignorancia de quienes se atreven a hablar sin conocer absolutamente nada. Fidel Castro era en vida un gigante y lo va a ser más ahora, después de muerto. Él inició un proceso de liberación de su pueblo contra todos los pronósticos, contra todas las posibilidades, por la vía armada. Hizo un intento de ataque al cuartel Moncada, fue juzgado sobre ello y uno de sus discursos más célebres, muy joven, tenía poco más de, no sé, 22, 24 años por ahí, es el de la historia me absolverá, que el cretino de Mario Vargas Llosa dice que no la absolverá. Vargas Llosa, ¿quién es Vargas Llosa? Un extraordinario escritor, pero como político es una nulidad. Quiso ser presidente de su país pensando que por ser famoso como escritor iba a ganar, y parecía que así iba a ser, y Fujimori lo hizo pedazos. Y se indignó a tal grado que renunció a la nacionalidad peruana y vive en España desde entonces. Tipejo neoliberal, es un reaccionario de quinta, que vive en un país que tiene una monarquía hereditaria, él paga impuestos para sostener a un rey, o sea, una cosa medieval, y ahora envuelto en cosas de corrupción terribles, el rey Juan Carlos, y tuvo que abdicar en favor de su hijo, hereditario el tema, y ahí el pueblo español sostiene a esa familia real, ¿no? El colmo, el atraso, Gran Bretaña con todo lo importante que es igual, instalada en el medioevo, con monarquías vitalicias, y se cortan, se rasgan las vestiduras porque durante 30 años ejerció el gobierno Fidel Castro. ¿Por qué se dio ese fenómeno? Primero, ¿cómo llegó? Porque no llegó producto del voto, no llegó producto de un acuerdo, no llegó una rebelión armada, una revolución que tuvieron que venirse a México, las dictaduras cubanas llegaban a su brazo hasta acá y mataron a varios revolucionarios cubanos en territorio mexicano. Ellos fueron perseguidos aquí, y cuando ya estaban a punto de irse a la revolución, el gobierno mexicano descubrió los preparativos y a pesar de eso los dejó ir, que es una de las razones de por qué Fidel Castro siempre estuvo agradecido no solo a México sino a los gobiernos priistas. Se fueron en un barquito pedorro, el Granma, lo pueden ver quienes han visitado La Habana, es un yate, para 20, 30 personas iban 100, iba zozobrando. Apenas desembarcaron, les mataron a 88, quedaron vivos 12 solamente, 12. Se dice fácil, esos 12 hicieron triunfar la revolución. El apoyo del pueblo cubano, pero primero tuvieron que levantar el movimiento. Ya he contado la anécdota de que está en el libro de Talsuk, una temprana biografía hecha en los 80 sobre Fidel Castro, que iban, los dos que iban con Fidel eran 4 grupos de 3, no sabían que habían otros más, iban solo ellos 3. Fidel no había perdido ni las botas ni el rifle, uno había perdido las botas, otro el rifle, iban los 3 arrastrándose porque traían vuelos rasantes que los querían matar. Y Fidel decía, ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la educación, ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la salud, ahora que triunfe la revolución vamos a hacer esto con la economía, y el otro decía, está loco, este cabrón está loco, están a punto de matarnos y él está pensando qué va a hacer cuando triunfe la revolución. Y triunfó la revolución, los grupos guerrilleros se fueron a Sierra Maestra, e hicieron una política de guerra muy humanitaria, donde no fusilaban a los detenidos,
y eso fue ganando simpatías en las propias filas del ejército, junto con una resistencia en el pueblo cubano, una huelga nacional, acabó haciendo que triunfara la revolución. Después Estados Unidos quiso muy tempranamente invadir al país, la famosa invasión de Bahía de Cochinos, que el propio Fidel Castro en persona encabezó la defensa de Cuba, de la isla, y fue derrotada. 600 intentos de asesinato contra Fidel Castro documentados, están todos los elementos ahí de cómo lo intentaron. El bloqueo económico casi desde el principio, más de 50 años, gente que no entiende lo que es un bloqueo económico, no dejan entrar ni una aspirina a Cuba, todo lo tiene que comprar por terceros, le encarece una barbaridad todas las cosas, siendo además un pueblo pobre. Y ellos desde un principio destinaron el fuerte de su ingreso a educación, a seguridad social y a vivienda. Todos tienen un techo, es un pueblo pobre, viven humildemente, todos comen 3 veces al día. Y claro, con toda la campaña y la propaganda de los pueblos libres, ¿no? Había algún sector, siempre lo habrá, que quería esas cosas que no tenían, ¿no? O sea, comían 3 veces al día, pero no tenían lápiz labial, sí, eso era gravísimo, ¿no? Qué qué gran carencia, seguridad social, ni un niño. Eso a mí me impresiona que sean tan insensibles a ese tema. No doy crédito que puedan ver niños pidiendo limosna, niños trabajando y les valga madre. Hipócritas están, ay, Venezuela está en pobreza aquí, México les cachetea el rostro, la pobreza bárbara, inhumana, bestial, y les vale madre a una bola de cínicos, ¿no? Entonces, terrible, hombre, eso. Y en Cuba ni uno, di los datos, hombre, por ahí que no son míos, subieron varios datos sobre educación, que ni siquiera son de Cuba, son de la UNICEF. Ni un niño viendo en la calle, ni un niño trabajando. A mí me tocó, yo conozco Cuba y una vez estando ahí, La Habana tiene un sector descompuesto porque el turismo es muy grande y la gente anda taloneando ahí para algunas divisas para mejorar su dieta. Y me tocó una vez una mujer mayor, mulata, que andaba pidiendo leche, dinero para la leche para su nieto. Y le dije, oye, amiga, aquí los niños están bien alimentados, eso que estás diciendo es mentira. Bueno, chico, bueno, te pregunto, ¿es verdad que necesitas dinero para leche para tu nieto? Bueno, chico, ¿me vas a dar el dólar o no? Te estoy preguntando si es verdad o no. Si tú me pides un dólar, te lo doy. Si me dices que lo quieres para comprar comida o para comprar o para juntar o para lo que quieras, pero te pregunto si lo necesitas para la leche de tus nietos. No, bueno, chico, no es así. No es así. Efectivamente, el sistema tiene resuelto ese problema. Bueno, entonces, ¿por qué haces eso? ¿Por qué dices eso? Que habla mal de tu país y distorsiona frente a los que visitamos lo que realmente es el sistema de ustedes. Y le di el dólar, por supuesto, ¿no? O sea, mucha gente salió de Cuba, y cuando digo mucha gente, no sé, el 1% de la población, a ver, Estados Unidos le ofrecía, creo que a la fecha, sí, a la fecha no lo ha cambiado. Si un cubano llega a territorio de Estados Unidos, se le considera hombre libre y se le da residencia inmediatamente. Si un mexicano llega a Estados Unidos, se le persigue, se le acosa, se le dice que es ilegal, no se le da ni una pinche licencia, lleva 20 años ahí, no puede salir del país porque está esperando una reforma migratoria. O sea, así de totalmente diferentes es el trato, porque a Cuba lo presionaban para demostrar que la gente huía de ese horror hacia el país libre, ¿no? Mientras que todos los países del mundo que quieren migrar a Estados Unidos les cierra la puerta en la cara. Bueno, Trump quiere construir una muralla y con Cuba todo cubano que llega se le da la residencia. Y a pesar de eso, el número de cubanos que salía hacia Estados Unidos era realmente corto, porque, te reitero, hay una serie de cosas que estaban garantizadas, están garantizadas en Cuba, y las condiciones de trabajo son bastante ligeras. Yo me acuerdo alguna vez oír a Fidel en un discurso decir que
prefería pagarle a un par de músicos para que estuvieran tocando en el parque a los enamorados que ahí se reunían, a que estuvieran desempleados. Se generó montones de empleos de muy diversos tipos, se desarrollaron los talentos, se eliminó, bueno, se hizo mínimo el racismo, realmente debe ser muy contar la gente con esa posición en Cuba, de igualdad, sin importar el color de piel, médicos igual, blancos, mulatos, negros, de todo tipo, mestizos de todo tipo, sin importar, solo por la capacidad, una formación muy sólida de la medicina más avanzada del mundo. Plante, Generaron 4 vacunas contra el cáncer, ya por ahí dieron el dato de no lograron que no se transmitiera el virus del SIDA de la madre al feto. O sea, hicieron un montón de cosas en esa parte, avanzaron muchísimo, realmente importante en educación. Nosotros fuimos cuando el PRD descuidó mucho esa relación y cuando Leonel Cota era presidente del PRD fuimos una delegación oficial, vimos su sistema educativo, escribían pero sí como si fuera dibujado, una caligrafía extraordinaria, son 10 niños por maestro. Los rendimientos en las Olimpiadas, en los Panamericanos, que son jefes, los cubanos, una serie de potenciales muy grandes. Por ahí leí una Wendy Guerra, una novela malísima, me chocó la verdad, según perseguida y tal, publica, viaja, sale de Cuba, regresa, no tiene ningún problema, y según ahí planteando todas sus tragedias y todas sus persecuciones. Yo podría hacer críticas al régimen cubano, sin duda, y sería verdaderamente estúpido en un momento en que hay, a pesar de la muerte de Fidel, una ofensiva bestial contra Fidel Castro. Fidel Castro sobrevivió a todos los presidentes de Estados Unidos desde 1959 a la fecha. Esperaban su muerte para avasallar a Cuba y resulta que se retiró del poder. Una bola de ignorantes no lo saben desde hace por lo menos 10 años. Y lo asumió su hermano, que participó también en la revolución, no es su hijito, que por ser su hijito recibe la corona de la monarquía española, sino es otro de los combatientes de la revolución que pues, logró ese triunfo. El Che decidió irse a abrir otro frente a Bolivia, a levantar el movimiento y ahí perdió la vida. Hay quien considera que ese es el camino, porque hay quien piensa que la muerte es el camino para el heroísmo. Y la verdad es que triunfar es lo fundamental. Y Fidel triunfó y nunca fue derrotado. Nunca fue derrotado. Derrotó a Estados Unidos y unos cretinos en Twitter plantean, ay, yo veo más fuerte que nunca Estados Unidos. ¿Cómo ahora me entero que lo derrotó? No entienden que una derrota es eso, una derrota. Vietnam derrotó a Estados Unidos. Lo invadió Estados Unidos, lo quiso someter y nunca pudo, y fue derrotado y tuvo que retirarse con la cola entre las patas. Eso quiere decir que desaparecieron Estados Unidos, que no, simplemente lo derrotaron, punto, como lo derrotó Cuba, como lo derrotó Fidel. Eso aquí no pueden ni con Peña, se les caen los calzones una bola de enfrentar a un pinche enano como Peña y les parece poca hazaña que el pueblo cubano, un pueblo de 11 millones, una isla pobre, bloqueada económicamente, haya resistido todos los embates del imperialismo de Estados Unidos estando en frontera prácticamente con Estados Unidos. Por eso yo les digo, México puede eso y más. Si Cuba pudo, pues ¿cómo no va a poder México? Y traigo a colación a Ricardo Flores Magón, lo publiqué en SDP completo el artículo. O sea, mentira que la virtud se anide solamente en los espíritus sufridos, piadosos y obedientes, porque hay quien considera que esa es la forma correcta, ¿no? Y tú hablas con energía, con firmeza. El cretino miserable, ex usurpador de Calderón ahí celebrando, y su mujer peor, ¿no? Hipócritas, se dicen cristianos, se dicen católicos, se dicen creyentes, se dicen humanistas, celebran la muerte del adversario porque era, bueno, pues ellos no eran, para Fidel, pues ellos no eran nada, hombre, o sea, enanos frente a un gigante de esa dimensión, pero ahí están aprovechando que está muerto y no les puede responder. Pero ahí está el pueblo respondiéndole. ¿Qué manta sacaron los trabajadores cubanos diciendo hasta pronto, comandante invencible? Nunca lo pudieron derrotar. Eso se dice fácil, está cabrón.
Mentira que la verdad sea signo de mansedumbre, mentira que el amor a nuestros semejantes, que el anhelo de aliviar sus penas y sacrificios por un bienestar sea una cualidad distintiva de las almas apacibles, tiernas, eternamente arrodilladas y eternamente sometidas. Y noble doctrina la que repudia el derecho de resistir y pretenda negar la virtud a los espíritus combatientes que no toleran ultrajes y rehúsan declinar sus albedríos. No es verdad que la sumisión revele alteza de sentimientos, por el contrario, la sumisión es la forma más grosera del egoísmo, el miedo. Son sumisos los que carecen de la cultura moral suficiente para posponer la propia conservación a las exigencias de la dignidad humana, los que huyen del sacrificio y el peligro aunque se hundan en el oprobio, los cobardes incorregibles que en todos los tiempos han sido un grave obstáculo para el triunfo de las ideas emancipadoras. Ahí les hablan una bola, que les pasen el recado. Los sumisos son los traidores del progreso, los rezagados despreciables que retardan la marcha de la humanidad. Jamás el altruismo ha germinado en esos temperamentos morbosos y amilanados. El altruismo es patrimonio de los caracteres fuertes, de los abnegados que aman demasiado a los demás para olvidarse de sí mismos. Mentira que la sumisión sea un acto digno de encomio. Mentira que la sumisión sea una prueba de sanidad espiritual. Los que se someten, los que renuncian al ejercicio de sus derechos, no solo son débiles, son también execrables, quiere decir despreciables. Ofrecer el cuello al yugo sin protestar, sin enojo, es castrar las potencias más preciadas del hombre, hacer obra de degradación, de propio envilecimiento, es infamarse a sí mismo y merecer el desprecio que mortifica y el anatema que tortura. No hay virtud en el servilismo. Y sigue, es un largo artículo, fuerte, hermoso, en 1907 de Ricardo Flores Magón, y cierra de esta manera. Él no era promotor del sacrificio, él planteaba que habría que triunfar, pero dice, no importa que perezcamos en la azarosa refriega, de todos modos habremos conquistado una satisfacción más bella que la de vivir, la satisfacción de que en nuestro nombre la historia diga al hombre de mañana emancipado por nuestros esfuerzos, hemos derramado nuestra sangre y nuestras lágrimas por ti, tú recogerás nuestra herencia. Y cierra de esta manera hermosísima, hijo de los desesperados, tú serás un hombre libre. Porque como si no van a ser desesperados los que hoy sufren injusticia, los que sufren hambre, los que sufren persecución, los que sufren atropellos, los que sufren vejaciones, los que sufren maltrato, los que sufren por carecer de lo fundamental. Y qué mejor tributo de que no solo sus hijos sean hombres libres, ellos mismos sean hombres y mujeres libres. Fidel recuperó la dignidad del pueblo cubano, puso esa islita modesta en el mapa del mundo. Todo el mundo sabe que Cuba existe, todo el mundo sabe quién es Fidel Castro, y no por salir en telenovelas o por rematar el patrimonio de su país, sino justo por defender la dignidad de un pueblo que antes de esa revolución era el prostíbulo de Estados Unidos. Todo lo que se hace hoy en Las Vegas se hacía en La Habana. Ahí tenían el control los gángsters estadounidenses. Y era más del 90% del analfabetismo. Hoy yo creo que el pueblo cubano tiene mínimo secundaria terminada. Si el venezolano tiene primaria terminada, yo creo que el cubano debe tener mínimo secundaria terminada. Y claro, pues hay ignorantes en ese pueblo como en todos lados, cortos de mira, pues todos los gusanos, como siempre se les dijo a los que salieron, ¿no? Yo tengo un primo gusano, ¿qué le vamos a hacer? Mi prima se casó con uno, y es un miserable. En la discusión política es verdaderamente torpe, dice mentiras sobre su país, yo que lo conozco sé, y dice barbaridades, como muchos venezolanos fuera que dicen barbaridades de su patria. Pero ahí está, cuando la muerte de Chávez, ahí estaba, el pueblo fue tan brutalmente contundente la manifestación popular en Venezuela que tuvieron que reconocerle el tamaño al comandante Chávez. Bueno, pues Castro es mucho más grande, o sea, fue un faro. Cuba
con virtudes y defectos, con aciertos y con hierros de América Latina y del mundo. Sus niveles de solidaridad con otros países, a pesar de lo pobre de la isla, pues, han sido legendarios. Fidel Castro era un gigante, era un hombre excepcional, con una cultura impresionante, con una inteligencia superlativa, con un discurso súper fuerte. Voy a hablar horas y horas y horas con nivel de conocimiento, de estructura, de solidez, de seriedad, de fuerza, de conocimiento, realmente excepcional. Era un hombre excepcional, con muchísimos talentos. La vida le dio muchísimos talentos. Decía alguien, no solo era grande, más de 1,90, sino además extraordinario deportista, extraordinario guerrero, extraordinario polemista. Creo que ha hecho la intervención más brillante que haya habido en Naciones Unidas, súper celebrada. Era un tipo excepcional, de una dimensión difícilmente alcanzable. Alguien me decía, ¿a qué le podrías criticar? Pues habría que criticarlo en los hechos, demostrando en nuestro país una construcción superior a lo que ha hecho Cuba. Se dice fácil, no está nada fácil. Aquí más de uno se muere de miedo de enfrentar a los Estados Unidos. Y la verdad es que el legado que deja eh, Fidel Castro para su pueblo, para la humanidad, sí es un legado importante, una búsqueda importante, un camino diferente al capitalismo feroz, un esfuerzo grande, con toda la adversidad encima, con todos los medios en contra, con el imperio en su momento más poderoso, porque más hoy pues, Trump no es ni la sombra de lo que fueron. Le tocó enfrentar desde a Kennedy, al previo a Kennedy, creo que era Eisenhower, y una ofensiva bárbara, y los derrotó a todos. Reagan, a Bush padre, a Bush hijo. O sea, se dice sencillo, de verdad. No, no es un mérito menor y lo tienen ambos, el pueblo cubano y Fidel, Fidel y el pueblo cubano. Yo creo que hay que quitarse el sombrero frente a revolucionarios de esa magnitud. Hay que reconocer su enorme aportación a la humanidad y dejar de decir necedades o documentarse bien para poder entrar en una polémica de la cual el lugar común en lo que te dice la televisión pues no es precisamente un elemento de argumentación fuerte. Yo veo, voy terminando, gente que se espanta porque les digo cosas muy duras, ¿no? Puse ahí que Margarita y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús nunca verían un funeral. Pero no lo van a ver porque te mueres y ya dejas de existir, te chupa la bruja. Pero si pudieran verlo no lo verían. O sea, no creo que haya muchos que lamentaran su partida, ni la deseo, ni la espero, ni la promuevo. Son adversarios y hay que respetarlos como tales, no hay que desearles un mal, hay que exigir que paguen por sus crímenes, que eso es otra cosa. Pero son enanos, son gente sin mayor virtud, sin mayor dimensión. Y su calidad humana es deleznable. ¿No? Yo ¿no? Que si se muriera Peña en estos días, yo por supuesto no lo celebraría. Cuando murió Mourinho, el hermanito de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, alguien sacó un artículo mentiroso de que yo había celebrado, estaba comiendo yo unos tacos en Álvaro Obregón, me acuerdo bien. Yo venía de un evento en Hidalgo y ahí Zambrano le llegó la noticia y me la dijo. Coincidimos en un acto de apoyo a un candidato del PRD, había elecciones municipales, si mal no recuerdo, y ellos tenían una reunión, ellos los chuchos con Mourinho de esa noche, y se les mató en el camino. Y a mí me pesó porque era un adversario político, un español de origen, un corrupto, un cínico, miserable, ¿no? Deleznable, pero la muerte de un adversario no tiene por qué darte gusto. Es siempre en la parte humana, más dejó hijos chiquitos, en la parte humana pues está jodido, ¿no? O sea, que si muriera Calderón no lo celebraría para nada, o sea, sus hijos ya no son tan pequeños, pero en la parte humana siempre eso es duro, celebrar o querer la muerte de Margaret Zavala, ¿no? Pues para nada, o sea, eso es una conducta muy miserable, ¿no? Que no tiene ninguna justificación, no hay razón.
Entonces, muy jodido lo de ellos, lo de Fox, bueno, Fox es un torpe, pero Calderón no es ningún tonto y sus posiciones verdaderamente fascistas, la de Margarita igual, se quita la máscara y demuestra su verdadero rostro. Y Vargas Llosa pues, es un tipejo que desde hace rato ha estado ahí, enhierbado contra la izquierda del mundo. Yo, como lo dije en mi video, yo creo que Fidel no, tiene larga vida, da paso a la leyenda. Ya era una leyenda en vida, da paso a la leyenda histórica y pues vivirá siempre en los corazones de los revolucionarios del mundo. Eh, Hay mucha experiencia que retomar para bien y mucha experiencia también para corregir, que no será el caso, porque insisto, no le vas a dar elementos, y menos en este momento, a tus adversarios de que digan tonterías y de que saquen de contexto lo que estás planteando. Ya habrá momento para una valoración crítica, pero creo que tiene que ser en los hechos, de lo que nosotros realicemos en México, del gobierno en beneficio del pueblo que impulsemos, de la profunda transformación, cambiando el sistema económico, encontrando un camino diferente que Cuba lo ha intentado, la verdad sea dicha. Entonces, Venezuela yo creo que se ha quedado más en una serie de políticas socialdemócratas, de que decir Bolivia o Ecuador. Han hecho un esfuerzo importante, han mejorado las condiciones de vida de sus pueblos. Yo creo que tenemos que ir hacia un sistema económico diferente. Tendremos que construir nuestro propio camino con nuestra propia experiencia, con nuestra propia fuerza, y será el pueblo el que lo decida. Yo cierro en Zaragoza una jovencita, me hizo una pregunta bien interesante que yo la recuerdo mal, pero me decía que si yo le iba a imponer el socialismo al pueblo de México, no, yo no le voy a imponer nada, yo busco convencer este proyecto y será un constituyente el que decida el nuevo marco constitucional y el pueblo tendrá que votarlo, además ratificando o rectificando esa decisión de sus representantes. Yo haré propuestas, pero ni siquiera tendré voz en el constituyente de llegar a la presidencia de la República. Así es que no, vamos a un proceso de liberación de las fuerzas del pueblo y que sea el propio pueblo el que determine su camino, el que determine la vía por la que quiere transitar. Pues larga vida a Fidel Castro y mañana nos vemos a las 10 de la noche a la charla habitual de los miércoles a las 10 de la noche para pues, retomar los temas. Hay un montón de temas que la propia muerte de Fidel ha dejado de lado. Hoy hice una videocolumna sobre las 100.000 escuelas que piensa cerrar Aurelio Nuño en el próximo ciclo escolar. Es terrible la ofensiva contra el pueblo de México, hombre. Tenemos que